Hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver cavidad oral o bucal, parte uno, tema que corresponde a la clase de cara y cuello. Como verán, es un tema muy largo, entonces lo dividimos en varias partes. Bueno, como es un tema que tiene ciertas partes que son muy teóricas o que nosotros no las vamos a ver en el preparado, por lo menos el preparado que está en la mesa, ¿sí? En los preparados que están en los frascos, a veces tenemos disecciones de cavidad oral, pero más que nada en los preparados que están en la mesa, a veces no podemos ver del todo lo que es la cavidad oral. Entonces le pongo un poco de aplicación clínica para que entendamos por qué tenemos que ver esto que es tan teórico. Entonces, lo que vamos a ver acá va a ser la exploración de la cavidad oral. Nosotros como médicos, si bien no vamos a ser odontólogos, que hacemos una exploración completa de la cavidad oral, siempre algo tenemos que saber identificar de la cavidad oral porque en algún momento nos va a pasar que vamos a tener que explorar una cavidad oral, ya sea para ver alguna patología que sea propia de la cavidad oral, por ejemplo, hay tumores en la cavidad oral, o pueden pasar infecciones o alguna otra cosa, o por ejemplo una faringitis, que nosotros tenemos que mirar la faringe y tenemos que mirar si está inflamada la mucosa, ¿sí? Todas esas cosas le competen al médico, entonces tenemos que tener más o menos una idea de lo que nosotros estamos viendo cuando vemos una cavidad oral o cuando vemos una faringe. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra exploración. Nosotros algo que tenemos que mirar siempre es los labios, hay que mirar la coloración de los labios. Por ejemplo, una coloración azulada nos está hablando de cianosis, ¿sí? Y eso es que el oxígeno por ahí no está llegando a los tejidos. Después tenemos que ver lo que es el vestíbulo oral. El vestíbulo oral es la antesala de la cavidad oral y es el espacio que se encuentra entre los dientes y los labios, o entre los dientes y las mejillas, ¿sí? Las mejillas son los cachetes. Entonces, la parte de adentro de las mejillas y los dientes. Entonces, esta es una parte que no tenemos que olvidarnos en lo que es la exploración, tenemos que mirar el vestíbulo. Más adelante igual vamos a ver los límites del vestíbulo, que eso se pregunta en el examen, pero tenemos que buscar ciertas cosas, como por ejemplo, ese circulito que se ve ahí es la desembocadura del conducto parotidio. La parótida es una glándula salival que vamos a ver más adelante y tiene un conducto que desemboca en el vestíbulo de la cavidad oral y es un sitio importante que tenemos que ver porque, por ejemplo, en ciertas patologías como la parotiditis, también conocida como paperas, se puede inflamar. En las etapas más tempranas del sarampión también se puede inflamar, pero esto es más difícil de ver. Después, por ejemplo, si hay una obstrucción de ese conducto parotidio, también tenemos que ver esta desembocadura del conducto. Después tenemos que ver todo lo que son los dientes, ver que estén en buen estado los dientes. Un diente en mal estado trae muchos problemas de salud a largo plazo, ¿sí? Aunque uno crea que los dientes son solo estéticos, ¿sí? Una mala condición de los dientes puede traer problemas a futuro. Por ejemplo, en un embarazo puede provocar un parto prematuro, ¿sí? O una ruptura prematura de membranas. Después hay que evaluar todo lo que es el paladar. Nosotros vamos a ver más adelante que el paladar se divide en paladar blando, paladar duro. Y tenemos ciertas patologías que pueden afectar el paladar, tenemos por ejemplo tumores que pueden afectar el paladar, entonces tenemos que evaluarlos. Hay que evaluar también la lengua, el estado de la lengua, también hay tumores de lengua y vamos a ver todo lo que es el piso de la boca, que es toda la parte de la boca que cierra hacia inferior la cavidad bucal y que está por debajo de la lengua, es toda la parte inferior de la lengua. Y tenemos que evaluar también el istmo de las fauces, que vamos a ver más adelante, que es la comunicación entre la cavidad oral y la orofaringe, que es lo que tenemos allá al fondo. Bueno, entonces, nosotros ya vimos un pantallazo general de qué es lo que tenemos que buscar en una cavidad oral
Y ahora vamos a ir viendo las distintas partes de la cavidad oral y qué es lo que nosotros tenemos que saber para el examen. Bueno, primero que nada, entonces vamos a arrancar con el vestíbulo oral, como dice el título. Bueno, yo ya les mencioné un poco antes que el vestíbulo oral o vestíbulo bucal es la antesala de la cavidad oral. ¿Qué quiere decir antesala? Es el cuartito al que yo tengo que entrar antes de entrar a la cavidad oral. Este concepto de vestíbulo lo vamos a aplicar mucho en esplagno. Hay muchas estructuras que se le dice que tienen un vestíbulo, ¿sí? Y hace referencia a un cuarto que había en las casas antiguas, que nosotros entrábamos a la casa, entrábamos a ese cuartito que se llamaba vestíbulo, que ahí por lo general se dejaban los abrigos, y después pasábamos por otra puerta y entrábamos a la casa propiamente dicha. Bueno, acá este concepto es antiguo porque hace referencia a la estructura de casas antiguas, pero se sigue utilizando en anatomía y lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el vestíbulo oral es este cuartito que yo tengo que pasar primero para poder entrar a la cavidad oral propiamente dicha. Entonces, como yo más o menos ya les estuve diciendo, el vestíbulo oral va a estar ubicado entre los labios y los dientes y a los laterales entre las mejillas, que son los cachetes, dicho cotidianamente, si nosotros le decimos mejillas, y los dientes también. Nosotros no decimos que son solo los dientes, sino que le decimos arcadas alveolo-dentales. ¿Por qué? Porque el alveolo es la parte o del maxilar o la mandíbula en la cual se está insertando el diente. Entonces vamos a tener que uno de los límites de este vestíbulo oral va a ser la arcada alveolo-dental, con la parte del hueso con la que se está articulando el diente y la fórmula dentaria. Y por otro lado, los otros límites que va a tener el vestíbulo oral van a ser las mejillas y los labios. Entonces, acá tenemos la arcada dentaria y el vestíbulo es todo lo que está fuera de la arcada dentaria. Entonces, ya dijimos que es un sitio importante que hay que explorar porque tenemos, por ejemplo, la desembocadura del conducto parotidio que se encuentra más o menos a la altura del segundo molar superior. Ahora igual más adelante vamos a ver bien la fórmula dentaria, de cómo se llaman los dientes y todo eso, ¿sí? Pero recordemos que el conducto parotidio está desembocando más o menos a la altura del segundo molar superior. Los límites del vestíbulo oral se toman, entonces tienen que saberlos, ¿sí? Por ahí uno ve este tema y dice, bueno, no es tan importante, lo paso por encima, pero se toman y se preguntan en el examen, ¿sí? Entonces es importante saberlos. Son tres límites, son estos tres límites nada más y es importante saberlo. Bueno, y entonces, como estuvimos hablando de vestíbulo oral y dijimos que uno de los límites eran las arcadas alveolodentales, vamos a ver entonces los dientes y la fórmula dentaria. Nosotros vamos a ver que los dientes se van a dividir de acuerdo a si están articulados con el maxilar hacia superior o con la mandíbula hacia inferior. Y a su vez, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dividir tanto al maxilar como la mandíbula en dos mitades. Entonces, nosotros vamos a pasar a ver los dientes que vamos a tener en ambas arcadas, ¿sí? Siempre los dientes van a ser los mismos tanto en el maxilar como en la mandíbula. Entonces, nosotros vamos a tener por cada maxilar o mandíbula, vamos a tener cuatro dientes incisivos. ¿Y por qué dice dos y dos? Porque vamos a tener dos que van a ser derechos y dos que van a ser izquierdos. Y en el maxilar superior vamos a ver también que vamos a tener cuatro incisivos y van a ser también
dos derechos y vamos a tener dos izquierdos. Estos dientes incisivos son los más anteriores y vamos a ver que son bien finitos, se asemejan como si fuera una especie de cuchillo, ¿sí? El filo de un cuchillo, porque van a ser dientes que se van a encargar de cortar los alimentos que nosotros vamos a ingerir. Si bien nosotros ese trabajo lo hacemos con cuchillo y tenedor, cuando comemos algo con las manos, por ejemplo, un sándwich, vamos a ver que los incisivos van a servir para cortar ese alimento. Después, por otro lado, vamos a tener dos caninos por cada maxilar. Entonces, acá terminan los incisivos, los dos incisivos derechos, los dos incisivos izquierdos. Entonces vamos a tener dos caninos. Y como vemos acá dice uno y uno. Eso es porque vamos a tener un canino derecho y un canino izquierdo, que va a ser este que tenemos acá y este que tenemos acá. Eso para la mandíbula y en el maxilar superior vamos a ver lo mismo. Entonces, acá terminan los incisivos y ahí vamos a ver a los caninos, ¿sí? Entonces tenemos dos caninos por maxilar, uno derecho y uno izquierdo. La función de los caninos va a ser desgarrar el alimento, ¿sí? Los caninos son dientes que son muy fuertes y que tienen una raíz muy grande y muy larga, ¿sí? Y que su función entonces va a ser desgarrar alimentos que son un poco más duros, sobre todo, por ejemplo, lo que es la carne. Después vamos a ver que nosotros vamos a tener cuatro premolares. Entonces, atrás de los caninos vamos a tener dos premolares que van a ser derechos, dos premolares izquierdos, ¿sí? Como vemos acá, dos y dos. Entonces, vamos a tener cuatro premolares por cada maxilar o por cada mandíbula y van a ser dos derechos y dos izquierdos. En el maxilar superior, lo mismo, ¿sí? Ahí marcamos el límite, entonces tenemos cuatro premolares, un, dos, tres, cuatro, que van a ser dos derechos y dos izquierdos. La función de los premolares va a ser comenzar a triturar la comida, ¿sí? Pero la trituración la van a hacer los molares, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, los últimos dientes que nos quedan acá, estos tres últimos, van a ser los molares. Nosotros vamos a tener seis molares por cada maxilar, seis molares en la mandíbula, ¿sí? Y vamos a tener tres derechos y tres izquierdos. Ahora, hay una excepción con lo que es el tercer molar, tercer y último molar, que es lo que se conoce como muela de juicio y que puede llegar a ser inconstante en algunas personas o por ahí tienen un tercer molar derecho pero no tienen tercer molar izquierdo o por ahí tienen tercer molar superior pero no tienen los terceros molares inferiores, entonces son dientes que son inconstantes. Y como yo ya dije antes, la función de estos molares va a ser triturar los alimentos. Las arcadas alveolo-dentarias van a estar recubiertos por mucosa, al igual que todo lo que es todas las cavidades que vamos a ver ahora, ¿sí? Las cavidades nasales, la cavidad oral, ¿sí? Todas estas cavidades están cubiertas por mucosa. La mucosa que recubre estas arcadas alveolo-dentales se denomina encía o gingiva. Entonces vamos a tener que las arcadas alveolo-dentales las podemos conocer como arcadas gingivo-dentales, ¿sí? Porque toda esta mucosa está recubriendo estos huesos y cubre también parte de los dientes. Bueno, con respecto a la irrigación e inervación de los dientes, esta la vamos a dividir de acuerdo a si los dientes están en relación con el maxilar o si están en relación con la mandíbula. Entonces, los dientes que están articulados en la mandíbula van a estar irrigados por las arterias alveolares superiores, que son varias. Vamos a tener a las arterias alveolares superiores posteriores, que son ramas de la arteria maxilar, y las arterias alveolares superiores anteriores,
que son ramas de la arteria infraorbitaria, la cual es una rama de la arteria maxilar. La inervación de los dientes que están en el maxilar va a estar dada por los nervios alveolares superiores, que son ramos del nervio maxilar, el cual es ramo del nervio trigémino. Con lo que respecta a la irrigación de los dientes que están en la mandíbula, van a estar irrigados por la arteria alveolar inferior, la cual es rama de la arteria maxilar. Y respecto a la inervación, van a estar inervados por el nervio alveolar inferior, el cual es ramo del nervio mandibular, el cual a su vez es ramo del nervio trigémino. Bueno, ahora que ya vimos vestíbulo oral, ya vimos la fórmula dentaria, las arcadas gingivodentales o alveolodentales, ahora sí podemos entrar a la cavidad oral propiamente dicha. Bueno, entonces, nosotros ya sabemos que para entrar a la cavidad oral, yo tengo que pasar los dientes o más específicamente la arcada dentaria. Entonces ya sabemos que uno de los límites de la cavidad oral va a ser toda la arcada dentaria, tanto la superior como la inferior. ¿Sí? Recordemos que en posición anatómica la boca está cerrada, entonces estas dos arcadas juntas hacen como si fuera una especie de pared que separa el vestíbulo oral con la cavidad oral propiamente dicha. Otro límite que vamos a tener en la cavidad oral va a ser el techo, que va a estar formado por el paladar. Nosotros vamos a ver más adelante que tenemos dos tipos de paladar. Vamos a tener un paladar duro formado por hueso y un paladar blando formado por músculos. Nuestro límite inferior de la cavidad oral va a ser el piso de la boca, el cual va a estar formado por la lengua, por los músculos de la lengua y por músculos que cierran hacia inferior la cavidad oral. Y por último, el límite posterior de la cavidad oral va a ser el límite que me va a estar dividiendo la cavidad oral de la orofaringe. Y va a ser lo que nosotros conocemos como istmo de las fauces, el cual es muy importante y muy preguntado en los exámenes y más adelante vamos a desarrollar mejor. Bueno, entonces vamos a arrancar a hablar un poco sobre paladar. Nosotros ya adelantamos un poco que el paladar va a estar formado por dos partes. Una parte anterior que se llama paladar duro o paladar óseo, y este paladar duro o paladar óseo va a estar formado por la fusión de dos huesos. Vamos a tener hacia anterior el hueso maxilar y hacia posterior el hueso palatino. Vamos a tener que del hueso maxilar lo que va a formar el paladar va a ser la apófisis palatina del maxilar y hacia posterior el hueso palatino vamos a tener que va a formar la apófisis horizontal del palatino. Este paladar duro hacia anterior se va a encontrar con la arcada dental y hacia posterior se va a continuar como paladar blando o velo del paladar. En el paladar duro, en la parte más anterior, vamos a encontrar este foramen de acá, que se va a llamar foramen incisivo, y ahí es donde se va a producir la anastomosis de la arteria palatina mayor con una rama de la arteria efenopalatina y la anastomosis del nervio palatino mayor con el nervio nasopalatino. Por otro lado, en la parte más posterior de lo que es el paladar duro, vamos a encontrar unos forámenes que se van a llamar el más grande que tenemos acá, va a ser el foramen palatino mayor, por donde va a pasar la arteria y nervios palatino mayor, y después vamos a tener a los forámenes palatinos menores, por donde van a pasar las arterias y nervios palatinos menores. Con lo que respecta al paladar blando, el paladar blando se encuentra posterior al paladar duro y va a estar formado principalmente por una lámina fibrosa denominada aponeurosis palatina, por músculos, que ahora los vamos a ver mucho mejor,
y todo esto va a estar cubierto por una mucosa, ¿sí? Tanto el paladar duro como el paladar blando van a estar cubiertos por mucosa. Bueno, entonces vamos a ver un poco más en profundidad estos músculos que forman parte del paladar blando. Primero vamos a mirar esta imagen de acá, que es un corte sagital de la cavidad oral. Entonces acá vamos a ver, esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Acá tenemos la lengua. Acá tenemos, se ve un poco de lo que es la arcada alveolodental, ¿sí? Entonces todo ese va a ser el límite anterior y lateral. Y acá hacia posterior vamos a tener el istmo de las fauces, que va a ser el límite posterior de la cavidad oral. Vamos a centrarnos en el paladar, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos esta parte de acá que se ve todo hueso. Eso va a ser el paladar duro o paladar óseo. Entonces, acá tenemos al maxilar. Eso que está ahí es el foramen incisivo. Y acá atrás tenemos este más finito, es el hueso palatino. Y vemos que acá ya aparece músculo y eso va a formar el paladar blando. Vamos a ver que se van a formar unos pliegues de la mucosa. Por debajo de esos pliegues vamos a encontrar estructuras del paladar blando. Entonces vamos a ver este pliegue que tenemos acá, que se va a llamar palatogloso o lo podemos encontrar como arco palatogloso, porque por debajo tenemos a un músculo que se llama palatogloso y ahora lo vamos a ver. Y acá tenemos este pliegue de mucosa acá que se llama palatofaringio o arco palatofaringio. Y eso es porque por debajo de ese pliegue de mucosa vamos a tener un músculo que se llama palatofaringio. Entre estos dos arcos nos encontramos con esto que es la amígdala o tónsila palatina, que forma parte del tejido linfoide que nosotros tenemos en esta región. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que recordar sobre las mucosas es que las mucosas caen como si fuera una sábana que cae por arriba de otra cosa. Entonces, esa mucosa que está cubriendo las estructuras, cuando tiene algo que sobresale, eso se va a llamar un pliegue. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos por debajo de esta mucosa, qué es lo que está haciendo sobresalir así a la mucosa. Para eso vamos a mirar esta otra imagen de acá y ahí vamos a ver un poco mejor los músculos del paladar blando. Bueno, entonces, esta estructura que sobresale acá, eso es la úvula palatina y va a estar formada por un músculo que se llama músculo de la úvula. Después, si nosotros nos vamos un poco más arriba, vamos a ver otro músculo, ese que tenemos ahí, que se va a llamar músculo elevador del velo del paladar, ¿sí? Paladar blando o velo del paladar es lo mismo, son sinónimos. Después, si nos vamos un poco más adelante, vemos este músculo ahí, que lo vemos gris porque es todo tendinoso, que ese músculo va a ser el tensor del velo del paladar, ¿sí? Y tenemos que recordar que es un músculo que es tendinoso, entonces por eso lo vamos a ver así gris y por eso lo distinguimos de los otros músculos. Después, si nos vamos a los laterales, vamos a ver acá a este músculo que viene acá, que va a ser el músculo palatogloso, que es el que forma este pliegue acá palatogloso y lo que nosotros conocemos como arco palatogloso. Ahí posterior tenemos a la amígdala o tónsila palatina, lo mismo que nosotros veíamos acá en el corte sagital, y posterior a la amígdala o tónsila palatina tenemos al músculo palatofaringio, que acá va a formar el arco palatofaringio. También podemos ver en esta imagen otros músculos que no forman parte del paladar blando o velo del paladar, como por ejemplo este músculo que está acá, que es el constrictor superior de la faringe. ¿Sí? No es un músculo del velo del paladar, sino que es un músculo de la faringe. Después vemos acá esto que se ve gris, se llama rafe pterigomandibular
y me está separando al constrictor superior de la faringe con este músculo que tenemos acá, que es el músculo buccinador o buccinador, que si recordamos y siguen en orden las clases, es un músculo de la mímica. Bueno, y estos mismos músculos que nosotros acá los estamos viendo una vista desde anterior, vamos a verlos en una vista desde posterior. Vamos a entender un poco qué es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Tenemos que hacer de cuenta que estamos parados adentro de la faringe, ¿sí? Esto que está acá es el músculo constrictor superior de la faringe, que bueno, acá se cortó, pero vendría a cubrir toda esta parte de acá atrás. Entonces, nosotros acá estamos metidos adentro de la faringe. Entonces, yo desde la faringe estoy mirando hacia adelante. Es como si yo me parara acá, en este corte sagital, y miro para adelante. Entonces, voy a ver estos músculos que nosotros tenemos acá del paladar, pero desde atrás. En esta imagen de acá, nosotros nos paramos acá adelante. Entonces, miramos de adelante para atrás. Acá en esta imagen, nosotros miramos de atrás para adelante. Entonces, acá tenemos a las coanas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando todo esto. Nosotros sabemos que las cavidades nasales están por encima de la cavidad oral. Entonces, acá encima de acá vendría a estar lo que es la cavidad nasal, ¿sí? Por encima. Entonces, este foramen que me comunica las cavidades nasales con la nasofaringe se llama coanas. Y acá por abajo, nosotros tendríamos que ver a la cavidad oral, que vendría a ser esta parte de acá, pero bueno, no la vemos. Solo vemos los músculos y ya no se ve la cavidad oral, ¿sí? Entonces, este músculo que viene acá va a ser el músculo de la úvula. Si nosotros en esta imagen lo veíamos un pedacito nada más, acá lo vemos completo. Después vamos a ver este músculo que está acá, que viene por acá, va a ser el músculo palatofaringeo, que es este músculo que nosotros veíamos en el pliegue acá atrás. Este yo ya dije que era el músculo constrictor superior de la faringe, el mismo que nosotros veíamos acá y un poquito ahí. Después vamos a ver este músculo que viene acá, que va a ser el músculo elevador del velo del paladar, que es este músculo que nosotros habíamos marcado acá. Y de este lado se cortó el elevador del velo del paladar y vemos ahí donde se cortó el elevador del velo del paladar, este músculo que tiene una parte tendinosa, que está gris, al igual que nosotros habíamos visto acá, este músculo que está acá que está gris porque es tendinoso y ese va a ser el músculo tensor del velo del paladar. Ahí se ve un poco el rafe pterigomandibular también, que es esto que nosotros veíamos acá. Y este músculo que se ve acá, que está cortado, no pertenece al paladar, va a ser el músculo pterigoideo medial, que es un músculo de la masticación. Otra estructura que podemos ver acá que tampoco forma parte de los músculos del paladar, pero bueno, ya que estamos mirando la imagen lo marcamos, es esto que está acá que es la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, abriéndose en la nasofaringe. Bueno, como ya estuvimos viendo estos músculos que forman el paladar y vimos estos arcos que forman estos músculos del paladar, ahora podemos ver bien lo que es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces va a ser la porción más estrecha de la cavidad oral, la cual va a representar el límite entre la cavidad oral hacia anterior y la orofaringe hacia posterior. Vamos a ver que el istmo de las fauces va a estar formado por la úvula palatina. A los laterales vamos a tener a los arcos palatoglosos, tanto el derecho como el izquierdo. Y hacia inferior vamos a tener a la raíz de la lengua.
Entonces ahí vemos esta parte más estrecha de la cavidad oral que me va a marcar el límite entre lo que es la cavidad oral hacia anterior y la orofaringe hacia posterior, ¿sí? Esto es muy, muy importante, tienen que saberlo y se pregunta en los preparados. Hay preparados que tienen paladar blando y lengua y se ve en el preparado y se pregunta, ¿sí? Y muchas veces lo dicen mal. ¿Sí? Entonces tienen que saberlo así. Entonces recordemos que la úvula está formada abajo de la mucosa por un músculo que es el músculo de la úvula y los arcos palatoglosos están formados por debajo de la mucosa por un músculo que se llama palatogloso. Bueno, entonces vamos a ver ahora la irrigación del paladar. La irrigación del paladar va a estar dada principalmente por tres arterias. Vamos a tener a la arteria palatina ascendente, que es rama de la arteria facial. Esta arteria se va a distribuir por todo lo que es la región tonsilar y después va a terminar en todo lo que es la parte más lateral del velo del paladar y también va a irrigar parte de lo que es la faringe. Después tenemos a lo que es la arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente es una de las 14 ramas colaterales que da la arteria maxilar. La arteria palatina descendente se va a dividir en dos ramas. Una arteria palatina mayor que va a estar destinada a irrigar la porción más anterior del paladar, que es el paladar duro, y una arteria palatina menor que va a estar destinada a irrigar la porción posterior del paladar, más que nada lo que es el paladar blando. Y otra rama que va a contribuir a irrigar el paladar va a ser la rama dorsal de la lengua, que es una de las ramas terminales de la arteria lingual, la cual está destinada a irrigar la lengua, pero también puede darle, como ya irriga a la lengua, va a darle algunas ramas al arco palatogloso, que era este arco que estaba formado por el músculo palatogloso. Respecto a la inervación del paladar, la vamos a dividir en dos tipos de inervación. Por un lado, vamos a tener una inervación sensitiva, que es la que va a transmitir la sensibilidad del paladar, por ejemplo, dolor, frío, calor, tacto, ¿sí? Y eso va a estar dado por estos tres nervios que van a ser el nervio palatino mayor, el nervio palatino menor y el nervio glosofaringeo. Entonces, toda la sensibilidad de lo que es el velo del paladar va a estar dada por el nervio palatino mayor y por los nervios palatinos menores, que van a ser ramos del nervio maxilar. Después, nosotros vamos a tener que los arcos del velo del paladar, que son estos de acá, van a estar inervados por el nervio glosofaringeo, más que nada por ramos tonsilares del nervio glosofaringeo. Y todo lo que es la inervación motora es la que hace mover a estos músculos del velo del paladar. Van a estar dadas por el nervio vago y por el plexo faríngeo, excepto el músculo tensor del velo del paladar, que era este gris que nosotros tenemos acá, es- el cual va a recibir un ramo del nervio mandibular, ¿sí? Después el resto de los músculos del velo del paladar van a estar inervados por el nervio vago y por el plexo faríngeo. Bueno, y con esto terminamos con esta clase de cavidad bucal o cavidad oral, parte uno. Espero que les haya gustado, les haya servido. Si tienen alguna duda, me consultan al WhatsApp y si no, nos vemos en la próxima clase.